Muy buenas noches. Hoy voy a hablar un poco sobre dos palabras, know, K-N-O-W, en inglés, y conocer en español, que no son cognados en el sentido más estricto, sino porque no provienen de la misma palabra, sino más bien son casi parónimos, es decir, que provienen de la misma raíz indoeuropea, gno, G-N-O, que podemos ver aquí. Pero lo que pasa es que se formaron mediante sufijos diferentes. Podemos ver que en el caso de latín tenemos gnosco y cognosco. Podemos ver primero el sufijo incoativo, sco, que aparece también en la versión griega, gignosco. Am, y que en el inglés no, realmente no tiene sufijo, am, pero podemos ver que en todos los casos es la misma raíz. No, ña, que en sánscrito han cambiado bastante, pero es la misma raíz, y no, gnosco, cognosco. Y vamos a ver también que es muy importante el hecho de que hay dos versiones de gnosco y cognosco, porque parece que en el latín tardío o el latín vulgar am, había una versión con el mismo prefijo con que se le había añadido a gnosco en el latín clásico, pero había otra versión en el latín tardío sin la G, así que era conosco y de ahí viene conocer. Y el cognado de conocer en la mayoría de las lenguas románicas. Estas palabras no vienen de cognoscere, sino de conoscere. Bueno, primero podemos notar que el inglés es un poco diferente. Vimos que en griego había gignosco, gno, con esa raíz gno, y que en latín era gnoscere o cognoscere, en el latín clásico. Pero en inglés es kno, es decir, que es una consonante velar, KK, am, que no es sonora, es zurda, es una consonante zurda. Y eso es culpa de la ley de Green, es decir, es un cambio sistemático que sucedió en todas las lenguas germánicas, como del gótico, el inglés, el alemán. Y uno de los efectos de la ley de Green es que la G perdió su calidad sonora y se, se convirtió en una K, es decir, una consonante velar zurda. Am, Otra cosa es que la O en no sí es muy parecido a la raíz indoeuropea gno, y sus cognados en el latín y el griego, pero eso es pura casualidad, porque la vocal ha cambiado bastante, como vamos a ver enseguida. Am, lo que tenemos hoy es no, un verbo con una O cerrada, que tiene una calidad cerrada, no, pero es por pura casualidad, porque vamos a ver que ha padecido muchísimos cambios a lo largo de su historia. Y estos cambios son primero que protogermánico era kna, una vocal central y bastante baja. El protogermánico, como el indoeuropeo, no es una lengua atestiguada, sino una lengua hipotética que podemos reconstruir comparando las lenguas germánicas que conocemos. Así que tenemos Kna para empezar. En el inglés antiguo temprano había cambiado a una vocal bastante delantera y abierta, que era kneo, algo como kneo. Am, y en la época de Wessex, digo la época de Wessex, porque era durante el reino del rey Alfredo en el siglo IX,
en que se creó la primera versión estándar del inglés, el inglés antiguo en esa época, o el anglosajón, y por influencia de la W, que era una consonante, ese sonido abierto había bajado a kna, kna. Y después en el inglés medio, que es el inglés en la época medieval, hubo otro cambio en la calidad de la vocal, y se abrió bastante y era una O abierta, es decir, no era como no, sino como no, no o no. Y en inglés moderno, después del gran cambio de vocales que hubo en el inglés moderno, ya es una vocal bastante cerrada, así que tenemos no en vez de no. Y podemos ver también que hubo muchísimos cambios o desarrollos en la historia de conocer. Primero, podemos ver que el latín le puso el sufijo incoativo sk, que aparece también en la versión griega, gignosco. Tenemos, por ejemplo, floresco, rubesco, que cuando vemos ese sufijo podemos ver que tiene algo que ver con un proceso, algo que sucede o sigue sucediendo, así que tenemos todavía en español florecer o enrojecer, rupesco, hoy en día es enrojecer en el español. Podemos ver que se le añadió ese prefijo con, pero realmente no cambió el significado. Pero es muy importante porque todas las lenguas románicas tienen reflejos de cognoscere o conoscere, y no realmente no tienen reflejos de noscere. Y fue esa versión sin la G que se adoptó en la mayoría de las lenguas románicas, incluso el castellano. Si no fuera por eso, habría sido conocer o coñecer, porque, como sabemos, los cambios sistemáticos fonológicos que sucedieron entre el latín tardío y el español que conocemos hoy, todos esos cambios son regidos por algunas reglas, y entre ellas hay una regla que dice que la combinación GN se convierte en una ñ, es decir, un sonido palatal en el español. Así que tendríamos conocer o coñecer, que es la versión que existe en el galego portugués. Portugués es coñecer. Podemos ver que los portugueses y los gallegos cambiaron también la vocal, y eso es un cambio analógico, es decir, cambiaron de ocer a ecer por la influencia de las muchas palabras que terminan en ecer y no en ocer. Pero eso es un cambio analógico. Otros cambios que hubo más tarde, primero la unión de los verbos que tenían el infinitivo en la E corta y los que tenían el infinitivo en la E larga. Por ejemplo, conoscere, el verbo que estamos examinando, y monere, o es avisar, con la E larga, pertenecían a dos categorías diferentes de verbos, dos conjugaciones diferentes. Había 4 en latín. Pero en español solamente hay 3, como sabemos, y es porque esas dos categorías o conjugaciones se unieron. Otra cosa es que la conjugación fuerte de conocer se convirtió en una conjugación débil. Digo, un pretérito débil es cuando el verbo mantiene una terminación en el pretérito que es más parecido a la terminación que tenía en el latín. No tiene que ser exactamente la misma, un reflejo de la misma terminación, pero tenemos yo con V,
la forma de yo, la primera persona del singular, y él con hubo en vez de yo conocí y él conoció. Esas terminaciones conocí, conoció, son las terminaciones regulares que el verbo tiene hoy en día. Pero en esa época, en el español antiguo, vemos formas como yo con V, él con hubo, que son más parecidas a la forma del pretérito que cognoscere tenía en el latín clásico. También es muy interesante porque en el italiano, por lo menos en el italiano del norte, el pretérito todavía es conobi, conobe, una forma fuerte, es decir, parecida a la terminación del pretérito en el latín. Un desarrollo importantísimo en la historia del inglés es la pérdida de dos verbos que tenían los significados de conocer y saber en el español moderno. En el anglosajón había kunon, que quiere decir algo como conocer, saber, hacer algo, y ken, que es realmente la forma del presente de kunon, que tiene el significado de saber hacer algo, que es el único significado que le queda hoy, porque tenemos todavía la forma can, que viene de can, que es la forma del presente de kunon. Y ya no tenemos witan, que era el verbo que significaba saber, en el sentido de saber informaciones. Y eso no es normal, ni siquiera en las lenguas germánicas. El alemán, por ejemplo, tiene un verbo wissen, que es como el cognado de witan, que es más o menos, que tiene más o menos el mismo significado que saber en español, y tiene kennen, que es más como conocer, y können, que es más como poder hacer algo, como kunnen en el inglés antiguo. Entonces el inglés ha perdido muchos verbos patrimoniales que tenía, pero ha recibido muchos más dobletes y parónimos, o sea, cultismos, préstamos del latín y el francés medieval. Algunos préstamos del francés medieval que quiero señalar aquí, si miráis a la columna más a la izquierda, tengo los afijos que se usan para formar esas palabras. Primero tenemos reconoistre, de reconoistre, que era el cognado de conocer en el francés medieval. El inglés moderno tiene el reflejo de conoistre, pero sí tiene el reflejo de reconoistre, que es reconnoiter en el inglés moderno, que es algo como explorar o reconocer, descubrir, investigar. En español, con ese mismo prefijo y el sufijo ans, que viene del latín antia, tenemos reconnaissance, de reconnaissance, que es reconocimiento en español. Yo puse el sufijo del sustantivo ans también aquí, aunque esto es un verbo, recognize, que viene de recognizer. Y lo puse porque es muy interesante, porque parece que esto fue un caso de derivación regresiva, es decir, cuando se forma una palabra por otra palabra que ya existe, pero al revés. En este caso, el verbo recognize parece ser derivada de reconnaissance o recognizance, recognizance en el francés medieval. Y así se formó un nuevo verbo que resultó muy útil y común en el inglés moderno, recognize, que es el equivalente de reconocer en español. Y finalmente tenemos del sufijo del sustantivo muy común a itia, tenemos notice. Y su significado en español es realmente atención. El español tiene el sentido
tiene el cognado noticia, que se usa en plural, con el sentido de news en inglés. Y finalmente, quiero llamaros la atención a algunos ejemplos de parónimos y dobletes que tenemos del latín. Así que tenemos la misma raíz indoeuropea, GN, pero en este caso las palabras prestadas que tenemos en inglés vienen de la versión latina. Así que son cultismos, y como podemos ver aquí, por ejemplo, cognition y cognición, los dos son cultismos que provienen directamente del latín. Y también del sufijo adjetival ibus tenemos cognitive, cognitivo. Así que se parecen mucho a las formas prestadas directamente del latín, a los préstamos o los cultismos. Son las formas patrimoniales que no se parecen tanto. Pero tenemos un ejemplo muy interesante que encontré, que es cognitively. Así que tenemos el mismo sufijo ibus, que nos da cognitive, pero tenemos también li, ly, que es el sufijo adverbial que tenemos en inglés, que viene del anglosajón itch, que apunté aquí. Entonces tenemos una formación, una derivación híbrida, es decir, que hemos añadido un sufijo anglosajón a una palabra esencialmente latina. Pero lo más interesante es que eso no se hace en español. El equivalente en español sería algo como cognitivamente. Y desde lo que yo he visto, cognitivamente no existe en español. O por lo menos yo no lo puedo hallar en ningún diccionario. Así que podemos ver que el sufijo li, que viene de lich, es muy productivo en el inglés. Tan productivo que le podemos o lo podemos agregar a cualquier otra palabra, sea latina, sea francesa, sea inglesa.